día. Nosotros como integrantes del grupo 8 les vamos a hablar de la discusión que es de hemostasia de grupos sanguíneos. Pues se dice que el concepto de hemostasia significa la prevención de pérdida de sangre siempre que se corta o rompe un vaso y que sea a la hemostasia por varios mecanismos, los cuales son los espasmos vasculares, la formación de un tapón de plaquetas, que esto es coloquialmente conocido como costra, que es cuando se rompe el tejido, pues se forma como una costra en la herida, que pues tiende a ser como a un color rojizo oscuro. La formación de un coágulo sanguíneo como resultado de la coagulación sanguínea, la proliferación final de tejido fibroso en el coágulo sanguíneo para cerrar el agujero en el vaso de la permanente. Explica el mecanismo vascular hemostático. La hemostasia consiste en varios mecanismos. Encontramos el espasmo vascular, la formación de un tapón de plaquetas, formación de coágulo sanguíneo y la proliferación de tejido fibroso. Vamos a empezar con el espasmo vascular. Se da cuando hay un traumatismo en el vaso sanguíneo que genera un espasmo o una vasoconstricción. Este espasmo se va a dar por diversos estímulos, ya sea por impulsos nerviosos que se pudieron haber dado a causa del dolor. Acá actúan lo que son las plaquetas y van a liberar lo que es una sustancia llamada tromboxano A2, la cual actúa también como un vasoconstrictor para reducir el flujo sanguíneo por la zona dañada. Ahora hablaremos de la formación de un tapón de plaquetas. Cuando el corte en un vaso sanguíneo es pequeño, suele llenarse con un tapón plaquetario en vez de un coágulo sanguíneo. Bueno, en este caso, las plaquetas se van a adherir a la zona dañada, específicamente las fibras de colágeno. Acá las plaquetas se hinchan y las proteínas contráctiles se van a contraer y van a liberar gránulos, los cuales se vuelven pegajosos y se adhieren a las fibras de colágeno y también a una proteína llamada factor de von Willebrand, la cual se filtra en el tejido traumatizado. Esta va a segregar ADP y las enzimas van a formar lo que es también el tromboxano A2. De esta manera, sucesivamente van a las dos, lo que sería el tromboxano A2 y ADP, van a seguir activando plaquetas hasta formar lo que es el tapón plaquetario. Ahora vamos a hablar de la formación del coágulo sanguíneo. Bueno, acá empieza a aparecer de 15 a 20 segundos si el traumatismo de la pared vascular ha sido grave y de 1 a 2 minutos si el traumatismo ha sido menor. Bueno, acá podemos decir que se va a encontrar un vaso lesionado y se va a dar lo que es la aglutinación de plaquetas. Luego de esto se va a dar la aparición de la fibrina y se da la formación del coágulo de fibrina. Luego de esto, pues se da lo que es acá la proliferación de tejido fibroso, que una vez formado el coágulo sanguíneo, se puede dar la invasión de fibroblastos, lo cual todo el coágulo sanguíneo se va a formar en tejido conjuntivo. Como punto número 3 tenemos analiza el papel de las plaquetas en la hemostasia. Las plaquetas, o también llamadas trombocitos, son discos diminutos de 1 a 4 micro de diámetro. Se forma en la médula ósea a partir de los megacoriocitos, que son células extremadamente grandes de la serie hematopoyética de la médula ósea. Tiene como función la adhesión a superficies extrañas y vasos lesionados, agregación por iteración entre plaquetas, coagulación. Las plaquetas proporcionan fosfolípidos esenciales para que ésta se produzca. Tiene también la participación de la hemostasia primaria, interviene en las reacciones de coagulación, inflamación, reparación de tejido. En condiciones normales no interactúan con el endotelio ni con otras células sanguíneas. Ante una lesión vascular, vasoconstricción, formación del tapón plaquetario, formación del coágulo de fibrina.
Hemostasia. El término hemostasia significa prevención a la pérdida de sangre, siempre que se corta o se rompe un vaso. Se llega a la hemostasia por varios mecanismos. Mencionaré algunos de los siguientes. El espasmo vascular, la formación de un tapón de plaquetas, la formación de coágulos sanguíneos como resultado de la coagulación sanguínea, la proliferación final del tejido fibroso en el coágulo sanguíneo para cerrar el agujero en el vaso de manera permanente. Aquí está un poquito más explicado lo que es el papel de las plaquetas en la hemostasia. Como fase vascular es la vasoconstricción que refleja por el sistema nervioso simpático. La hemostasia primaria, aquí es donde entra el papel de las plaquetas. Fase plaquetaria, adhesión de plaquetas, agregación primaria, activación de plaquetas, agregación secundaria y agregación de plaquetas, que es la secreción. En la hemostasia secundaria vamos a ver la coagulación sanguínea, formación de activador de la protombina, formación de tropombina y formación de fibrina. La fibronilosis, esto se trata de la desintegración de los coágulos sanguíneos. El objetivo número 4 consiste en explicar la cascada de la coagulación. La coagulación involucra diversas sustancias conocidas como factores de la coagulación. Estos factores incluyen iones calcio, ciertas enzimas inactivas sintetizadas por los hepatocitos y liberadas a la circulación, y varias moléculas asociadas a las plaquetas o liberadas por los tejidos dañados. La mayoría de los factores de la coagulación se identifican con números romanos que indican el orden de su descubrimiento. En la coagulación sanguínea, los factores son activados en forma secuencial, generando una compleja cascada de reacciones enzimáticas en las que cada factor activa muchas moléculas del siguiente e incluye ciclos de retroalimentación positiva. Para explicar la cascada de la coagulación, vamos a empezar hablando sobre la vía extrínseca de la coagulación. Esta tiene menos pasos que la vía intrínseca y ocurre rápidamente. Su nombre se debe a que una proteína tisular llamada factor tisular, también conocido como tromboplastina, se filtra de células del exterior de los vasos hacia la sangre e inicia la formación de la protrombinasa. En presencia de ion calcio, el factor tisular comienza una secuencia de reacciones que concluyen la activación del factor 10 de la coagulación. Una vez activado, este se combina con el factor 5 en presencia de ion calcio para formar la enzima activa protrombinasa, completando así la vía extrínseca. Por otra parte, la vía intrínseca de la coagulación es más compleja que la extrínseca, es más lenta y en general requiere de varios minutos. En este caso, el nombre se debe a que sus activadores están en contacto directo con la sangre o se encuentran en ella, y no es necesario que el tejido circundante esté lesionado. Si las células endoteliales se dañan, la sangre puede ponerse en contacto con las fibras colágenas del tejido conectivo subendotelial del vaso. Además, el traumatismo de las células endoteliales lesiona las plaquetas, lo que produce la liberación de fosfolípidos plaquetarios. El contacto con las fibras colágenas activa el factor 12 de la coagulación, el cual comienza la secuencia de reacciones que activan finalmente al factor 10. Los fosfolípidos plaquetarios y el ion calcio pueden también participar en la activación del factor 10. Una vez activado, este se combina con el factor 5 para formar la enzima protrombinasa, al igual que en la vía extrínseca, completando así la vía intrínseca. La formación de la protrombinasa marca el inicio de la vía común. En la segunda etapa de la circulación sanguínea, la protrombinasa y el ion calcio catalizan la conversión de protrombina en trombina. En la tercera etapa, la trombina en presencia de ion calcio convierte el fibrinógeno soluble en hebras laxas de fibrina insoluble. La trombina también activa el factor 13 o factor estabilizador de la fibrina, que refuerza y estabiliza la trama de fibrina en un coágulo resistente. El plasma contiene cierta cantidad de factor 13, el cual es liberado también por las plaquetas del coágulo. La trombina tiene un doble efecto de retroalimentación positiva. El primero, que involucra al factor 5, acelera la formación de la protrombinasa. Esta última, a su vez, acelera la producción de más trombina y así sucesivamente. En el segundo circuito de retroalimentación positiva, la trombina activa a las plaquetas, lo cual refuerza su agregación y la liberación de fosfolípidos plaquetarios.
En conclusión, la cascada de la coagulación puede ser dividida en 3 procesos. El primero de ellos es que 2 vías, llamadas vía extrínseca y vía intrínseca, llevan a la formación de la protrombinasa. Una vez sucedido esto, los pasos involucrados en las 2 fases siguientes son iguales para ambas vías y se les denomina vía final común. El segundo proceso es que la protrombinasa convierte a la protrombina, que es una proteína plasmática formada por el hígado, en la enzima trombina. Y el tercer proceso, la trombina convierte el fibrinógeno soluble, que es otra proteína plasmática también formada por el hígado, en fibrina insoluble. Y esta forma la trama del coágulo. Objetivo número 5. Realizar un cuadro comparativo de las vías intrínsecas y extrínsecas. Para llegar a la formación o al inicio de la coagulación y por ende formación del activador de protombina, se encuentran 2 vías, una vía intrínseca y otra vía extrínseca, en la cual vamos a hacer una comparación de las reacciones que tienen estas para llegar a cabo con la coagulación. En la vía intrínseca, esta comienza con el traumatismo de la sangre o exposición de la sangre al colágeno. Y las vías extrínsecas, a comparación de la intrínseca, empieza con un traumatismo a la pared vascular o tejidos extravasculares. En la vía extrínseca, esta tiende por naturaleza a ser explosiva, quiere decir que esta, no más de haber un rompimiento o un traumatismo, esta va a tener lugar de llegar a la coagulación en un mínimo de 15 segundos. Quiere decir que cuando haya un rompimiento, ya sea como en raspón o donde se haya pérdida de sangre, esta va a llegar lo más rápido posible, en un mínimo de 15 segundos, a hacer la coagulación. En cambio, en la vía intrínseca, esta es mucho más lenta y necesita generalmente de 1 a 6 minutos para llegar a cabo la coagulación. En las vías extrínsecas, estas necesitan iones calcio para la promoción o aceleración de todas las reacciones de la coagulación. En cambio, mientras que la vía intrínseca necesita calcio a excepción de los 2 primeros pasos. En la vía extrínseca inicia la formación del activador de protombina. En cambio, las vías intrínsecas es el segundo mecanismo para iniciar la formación del activador de protombina. En las vías extrínsecas, el factor tisular inicia la vía, quiere decir la vía extrínseca, y para que se dé inicio a la vía intrínseca, esta necesita tener contacto con el factor 12 y de las plaquetas con el colágeno para que ésta tenga inicio. Objetivo número 6. Explicar los mecanismos de degradación del coágulo sanguíneo. Mi nombre es Gladys María Rivas Chévez. Los mecanismos de degradación del coágulo sanguíneo se dan a partir de 2 formas: por la invasión de los fibroblastos en el coágulo para formar nuevo tejido conjuntivo. Esto ocurre pocas horas después que se formara el coágulo, lo que promueve parcialmente el factor de crecimiento de las plaquetas. Esto continúa así hasta la organización completa del coágulo en el tejido fibroso, proceso que dura entre 1 a 2 semanas. Otra forma sería la disociación del coágulo. Cuando se forman coágulos, este no llega a ser plasmina ni a alisar el coágulo hasta que se haya activado los tejidos dañados. Liberan muy lentamente un activador poderoso llamado activador de plasminógeno tisular, TPA. Pocos días más tarde, después que éste haya detenido la hemorragia, el TPA convierte finalmente el plasminógeno en plasmina, que elimina el coágulo de la sangre innecesario que queda. En el punto número 7 tenemos determinar las pruebas para valorar la hemostasia y sus valores normales. Por hemostasia se entiende a la prevención de la pérdida de sangre, y siempre que se corte o se rompa un vaso, van a haber diversos mecanismos que nos van a permitir llevar a cabo esta hemostasia. El primero es el espasmo vascular, la formación del tapón plaquetario, formación del coágulo sanguíneo y la organización fibrosa. Debido a esto, la importancia de las pruebas para medir que estos mecanismos se estén llevando de manera adecuada.
Entre estas tenemos el tiempo de hemorragia, que en esta se va a utilizar un bisturí afilado y se va a realizar una perforación ya sea en el óvulo de la oreja o en la punta del dedo. Y hasta que pare la hemorragia, eso debe tardar de 1 a 6 minutos, pero hay diversos factores que pueden prolongarlo, como lo son la profundidad de la perforación y también la falta de algunos de los factores de coagulación, pero la falta de plaquetas lo prolonga de manera especial. Luego tenemos el tiempo de coagulación, que en luego de extraer la muestra de sangre de un paciente, se le va a agregar en un frasco, en un tubo de ensayo que contenga diversos químicos. Y se va a estar inclinando de adelante hacia atrás cada 30 segundos hasta que se forme un coágulo, que por lo general debe de ir de 6 a 10 minutos. Luego tenemos el tiempo de protomina y cociente normalizado internacional, que al tiempo de protomina se le conoce al tiempo que tarda en formarse o darse la coagulación. En esta prueba, luego de extraer la muestra sanguínea del paciente, se va a colocar en un tubo de ensayo que contenga oxalacetato. Esto para impedir que se esté dando la reacción de protombina a trombina. A esa sangre oxalatada se le va a agregar una gran cantidad de iones calcio y de factor tisular. Esto porque los iones calcio van a eliminar el efecto del oxalacetato y el factor tisular va a iniciar la reacción de protombina a trombina por medio de la vía intrínseca de la coagulación. Y eso debe tardar aproximadamente 12 segundos. Y luego aquí tenemos un cuadro de resumen en el que nos detalla los exámenes y el tiempo que debe durar cada uno de ellos. Como objetivo 8 tenemos mencionar las sustancias que modifican la hemostasia sanguínea y su sitio de acción, principalmente los factores de la superficie endotelial, que esto es probablemente los factores más importantes para evitar la coagulación del sistema vascular. Normalmente son la lisura de la superficie celular endotelial, que esta no permite la activación por contacto del sistema de coagulación intrínseco. También tenemos la capa de glucocáliz en el endotelio, que estos son los factores de coagulación y las plaquetas. También está la trombomodulina, que esta se une con la trombina. No se retrasa el proceso de coagulación al retirar la trombina, sino que el complejo de trombomodulina, trombina activa. Además, la proteína plasmática, la proteína C, que esta actúa como un anticoagulante al inactivar a los factores 5 y 8 activados. También se tiene otros factores que son los anticoagulantes que posee la sangre, y estas son las fibras de la fibrina, que estas forman en coagulación. También tenemos las alfa-globulinas, que estas son llamadas también antitrombina 3 o antitrombina heparina. Y también tenemos la heparina, que este es un poderoso anticoagulante en la sangre que normalmente baja, sin embargo, se usa ampliamente como sustancia farmacológica para alguna práctica médica en las concentraciones más altas para evitar una coagulación intravascular. Analizar las bases fisiológicas de los diferentes grupos sanguíneos. Es una sustancia que induce la formación de anticuerpos, debido a que es reconocida por el sistema inmunitario como un extraño para el cuerpo. Están los antígenos de grupo. Son las sustancias de membrana que dan carácter distintivo de un determinado grupo sanguíneo a un sistema dado. Están los anticuerpos de grupo. Son sustancias IgM o IgG que específicamente reaccionan contra un determinado antígeno de membrana. De estos existen dos, los naturales y los adquiridos. Entre los naturales tenemos aglutininas, complejos o bivalentes. En los adquiridos tenemos incompletos o univalentes no aglutinantes. Objetivo número 10. Explicar los sistemas de clasificación de los diferentes grupos sanguíneos. Según la Sociedad Internacional de Transfusiones Sanguíneas, los grupos sanguíneos humanos se descubrieron en 1901 por el patólogo austríaco Karl Landsteiner, y se define como un método de clasificación de la sangre basado en la presencia o ausencia de varias proteínas
antigénicas en la superficie de los glóbulos rojos. Y tenemos el sistema ABO, que su nombre va a venir de los diferentes grupos de sangre, como el grupo A, grupo B, grupo AB y grupo O. Entonces, en la superficie de los glóbulos rojos van a estar los antígenos. Por ejemplo, antígeno A en el grupo A. En el grupo B, antígenos B. Y en el grupo AB, antígenos A y B. Y en el grupo O no va a haber antígenos. Y también tenemos el sistema RH, que este sistema de clasificación se basa también en otro grupo de antígenos que se denomina factor Rhesus. Estos descubiertos igual por Karl Landsteiner y Alexander Salomon Weiner en 1940 en experimentos realizados con monos Macacus rhesus. Bien, y este sistema lo que va a hacer es clasificar la sangre como RH positiva si están presentes los antígenos RH y negativa si los factores RH están ausentes. Mi nombre es Cristo Ramírez y como me ha tocado en el punto 11, que es mencionar patologías de incompatibilidad sanguínea. Pues para entrar un poco en contexto, antes de empezar a mencionar las patologías, tenemos que comprender qué pasa dentro del cuerpo de la madre al momento de haber una incompatibilidad sanguínea de RH positivo y de RH negativo. Se dice que, bueno, como se muestra en la imagen, acá pues se muestra que estos son los glóbulos RH negativos. Sin importar el grupo sanguíneo, realmente es lo que estamos hablando del RH nada más. Y pues dentro del saco vitelino tenemos los glóbulos RH positivos. Se dice que cuando una mujer RH negativa queda embarazada de un hombre cuyo factor sanguíneo es RH positivo, el bebé va a tener una mezcla de ambos factores sanguíneos. Como se puede notar, pues están en teoría equilibrados. Y pues, aquí también mencionan los anticuerpos. Dice que una vez que la madre entre en contacto con la sangre RH positivo, su organismo va a reconocer los glóbulos rojos del bebé como cuerpos extraños y automáticamente va a crear anticuerpos que ayuden a destruirlo. Durante el periodo de embarazo es poco probable que el bebé sea afectado. El intercambio de sangre entre la madre y el feto no es tan grande al ser el momento del parto o la cesárea, pero pues esto es normal del todo organismo que al encontrar un cuerpo extraño o algo que desestabilice el organismo en sí, pues genera anticuerpos, pero como tal lo menciona, no afecta al feto, pero en el primer embarazo. Ya otro caso es otro embarazo, como se menciona en ese tercer ejemplo, pues acá se puede ver el glóbulo RH negativo y a diferencia del primer embarazo que se pueden notar los anticuerpos que están en la madre, pero no han ingresado al saco vitelino. En este caso están los RH negativos en la madre, en anticuerpos en la madre, pero también están entrando anticuerpos al bebé, al feto. Pues aquí se explica, si la madre queda embarazada nuevamente o pasa una situación de riesgo y no se coloca la inyección de inmunoglobulina anti-D, los anticuerpos presentes en la sangre van a atravesar la placenta y van a destruir los glóbulos rojos del feto, generando una anemia. Las consecuencias de esto son muy graves para la salud del feto, quien puede llegar a morir. Bueno, teniendo en cuenta esto y sabiendo qué es la incompatibilidad de RH, podemos mencionar algunas patologías, como por ejemplo anemia, que esa pues se menciona en el ejemplo, edema, que es una hinchazón bajo superficial
bajo superficie de la piel, una hepatomegalia o esplenomegalia, o una hidropesia, que sería un líquido a lo largo de los tejidos corporales, incluso en los espacios